Muy buenas noches y muy bienvenidos sean a nuestro nuevo capítulo, el capítulo número 3 sobre historia del cristianismo. Para mí es un gusto el poder transmitirles a sus hogares estas enseñanzas y bueno, lo hacemos de la manera más contenta y con todo el corazón. La semana pasada vimos un capítulo tremendo sobre la vida del apóstol Pablo y bueno, vimos una parte del contexto cultural a vuelo de pájaro y principalmente nos enfocamos en la filosofía, en la teología y el pensamiento y la obra del apóstol Pablo. Y bueno, hoy nos vamos a enfocar de lleno a la cultura en la que se movió no solamente el apóstol Pablo, sino los apóstoles, Jesús mismo y la iglesia naciente, la cuna del cristianismo. Vamos a ver tres líneas de pensamiento, tres culturas en la cual el cristianismo primitivo se desenvolvió, y esto es el tema, los orígenes del cristianismo en su contexto cultural. No quise hablar de las prácticas y la vida cristiana, la vida de los primeros cristianos, sin primero ver el contexto en el cual ellos desarrollaban su vida, ¿no? Y bueno, si se dan cuenta, lo estamos viendo ya a un nivel más académico, no lo estamos viendo solamente en pequeños datos o extractos, ¿no? Ya lo estamos profundizando un poco más ya en el pensamiento helenístico, en la historia grecorromana y en todo lo que era en esa época Roma y Grecia y el judaísmo, y es donde nace el cristianismo, ¿no? Y bueno, esto nos dará motivo, bueno, de un análisis más profundo para conocer los orígenes del cristianismo. Hay tres líneas. La primera línea, bueno, es Grecia, esa iglesia intelectual, esa iglesia esplendorosa en artes, esa iglesia que desarrolla la literatura, en la cual hubo el primer concurso literario, donde se desarrolló el teatro, donde se desarrolla la vida democrática, donde el Senado, donde el gobierno empieza a hacer unas sedes y unas normas de vida políticas extraordinarias que han llegado hasta nuestra época. Y bueno, por otro lado tenemos también el pensamiento romano y la vida romana con ese ejército militar tremendo, con ese monopolio económico tremendo, de tal manera que vemos en la moneda oficial del imperio, y que llegaba hasta los confines del judaísmo y de Grecia, la cara del mismísimo César. Eso, y no solamente esto, sino el derecho romano, que hasta hoy en día se llega a usar. Todo aquel código civil y penal que se desarrolla en Roma, bueno, hoy en día se sigue estudiando en las universidades. Y por otro lado, bueno, tenemos el judaísmo, que ha venido impregnando ya históricamente las almas y que ha salido como el pueblo elegido de Dios, que el judaísmo se ha favoreado, que es el pueblo que Dios ha elegido y que por lo tanto es la religión oficial y la más respetada de la época, que en su época de cristianismo primitivo tuvo un auge y también una caída que estaremos analizando en estos minutos. Bueno, estos son los tres pensamientos, son las tres líneas que une y en la cual se desarrolla el cristianismo primitivo. Bueno, en primer lugar quisiera hablar precisamente sobre Grecia. Grecia, bueno, lo primero que quisiera hablar es sobre su filosofía. Vimos la clase pasada algo acerca de ellos. Bueno, es sorprendente la vida intelectual que tenían los griegos, exceptuando, bueno, a los movimientos filosóficos que tuvo que enfrentarse el apóstol Pablo. Mucho pensador griego, mucha literatura griega circulaba en aquella época. Y bueno, la vida intelectual, Grecia era reconocida mundialmente en esa época por su vida intelectual. Si algo tenía Grecia en esa época, bueno, entre tantas cosas, era precisamente su vida intelectual. Es un semillero de genios y de mentes brillantes que, bueno, habían sobrepasado ya la vida intelectual de las naciones que las rodeaban. Es más, de las naciones mismas de esa época eran sobrepasadas por mucho por la vida intelectual de Grecia. Y bueno, con esto podemos decir que en el ahora, el que existió en el siglo V antes de Cristo, existió el primer concurso literario, ¿no? El primer concurso literario de la historia. Yo grandes genios, como acabo de decirles, de la época de la poesía épica y dramática, personajes, por ejemplo, tan solo como Homero. Si ustedes leen los escritos de Homero, la Ilíada y la Odisea, bueno, él realza muchísimo, muchísimo la cultura griega. Lo que hace Homero es darle realce a la cultura. Dice, por sí ya Grecia tenía un realce cultural
lo que hace Homero es llevarlo al éxtasis en su escrito la Odisea y la Ilíada. Ustedes pueden encontrarlo. Las mejores traducciones que yo puedo recomendarles es Gredos. Y bueno, y esto es lo que hace Virgilio en la Eneida con Roma. Hace algo similar con Roma, dándole un realce cultural también en su escrito de la Eneida. También lo recomiendo muchísimo en la editorial Gredos. Y bueno, da personajes como Homero, como Esquilo, Sófocles, y esto también lo pueden encontrar en esta editorial Gredos, y oradores como Demóstenes, Esquilo y Sócrates, que de igual manera son los mejores escritos que puedo recomendar en la editorial Gredos. Hay otras editoriales, pero las mejores traducciones están en esa editorial. Y bueno, estos fueron los personajes que existieron en un resplandor en una época de Grecia tremendamente, ¿no? Sin olvidar, por supuesto, que existieron antes Platón y Aristóteles. Ellos fueron básicamente el fundamento de la filosofía griega. Y bueno, esto es lo que conocemos en cuanto a la filosofía que se practicaba en esa ciudad. Ahora, la religión griega. ¿Cuál era la religión griega? Bueno, era muy abundante. Solamente dar algunas pinceladas en cuanto a la religión griega. Y lo primero que hacían era darle culto a los dioses olímpicos. Entre los dioses olímpicos había una docena que, bueno, algunos fueron creados dentro de la mitología griega. Dentro de la mitología griega ustedes pueden estudiar, son miles de dioses. Y bueno, dentro de los dioses selectos, si ustedes quieren llamarlo así, son los dioses olímpicos, que eran, por ejemplo, Zeus, Hera, Poseidón, Ares, Hermes, Fasto, Afrodita, Atenea, Apolo, Artemisa. Y bueno, de los que pues personificaron, que volvieron como dioses después de su muerte, fue Hestia, Demeter, Dionisio, Hades, Poseidón, Eves, Asclepio, Eros, Pan y Heracles. Ellos fue una docena básicamente los dioses olímpicos en los cuales, bueno, se les rendía culto a este tipo de dioses. Bueno, ¿en qué consistía estos cultos dentro de la religión griega? Bueno, os daré solamente 3 pinceladas en cuanto a esto. Una ya la mencioné, en el caso de la diosa olímpica, Afrodita, bueno, estaba en el templo en Corintio, y bueno, era la diosa del amor que bueno, ya lo hablé un poco en la época, en la semana pasada, en la vida de Pablo. Bueno, ahí se les rendía culto al amor, y bueno, un amor desviado a la inmoralidad, al incesto y ciertas prácticas que ya mencioné en la clase pasada. Esto era el tipo de vida que se le llevaba a Afrodita. Hay un pasaje muy tremendo, inmoral, que no voy a mencionar abiertamente, pero es necesario para entender el contexto en el cual el cristianismo practicaba. Ellos llevaban sus ofrendas y eran ofrendas inmorales, ¿no? Con esto ustedes pueden hacer idea qué tipo de ofrendas podían llevar a la diosa Afrodita. Eran ofrendas perversas, inmorales, y bueno, que ante los ojos del cristianismo primitivo era aberrante, ¿no? Ante los ojos de la iglesia que venía con un pensamiento conservador, que venía con una idea del matrimonio, que venía con una idea bíblica y sobre un pensamiento bien formado. Bueno, para ellos ver esto y crecer en medio de este mundo, bueno, básicamente era aberrante. Y bueno, otra pincelada quiero darle acerca de los cultos que hacían los griegos a sus dioses fue en el caso, por ejemplo, de Dionisio. Dionisio era el dios de la fertilidad. En este caso, bueno, los griegos a veces cuando no podían tener hijos, y bueno, pedían al dios Dionisio fertilidad, bueno, el dios de la fertilidad. Y en el caso de los emperadores griegos, de los dirigentes griegos, ellos se asimilaban algo a los romanos. Por ejemplo, los emperadores romanos adoptaron esta ideología a través del helenismo, que básicamente ingresó Grecia a Roma. Adoptaron básicamente el asunto de la fertilización hacia el dios Dionisio, en cierta manera, y adoptaban. Esto los romanos, acerca de la adopción, esto de la adopción es muy antiguo, y bueno, lo practicaban los romanos, pero no lo hacían de alguna manera por altruismo o por amor a los pequeños huérfanos, sino lo hacían por avaricia y por conveniencia. ¿En qué consistía esto? Bueno, si no podían tener hijos, no había sucesor, no había emperador, y por lo tanto tenían que elegir a un niño para adopción.
elegían a un niño, no a una niña. A las niñas, que vamos a estar hablando unos minutos más adelante, bueno, no tenía sentido para ellos y no tenía ningún valor. Y bueno, adoptaban a un niño para que el reino continuara, ¿no? El emperador podía continuar con su linaje. Esto era lo que hacían los griegos en cuanto a la práctica y la fertilidad al dios Dionisio. El otro dios que voy a mencionar, que es Apolo, Apolos, bueno, esto lo estaré mencionando en la época de la patrística, bueno, porque en esa época se levanta muchísimo un movimiento muy fuerte, porque el cristianismo ya estaba en un auge tremendo, que bueno, ya habían sobrepasado todo esto. Y bueno, a Apolo se le acreditan los oráculos paganos o las profecías dentro del mundo griego. Si ustedes estudian algo sobre la mántica pagana o sobre los oráculos griegos, los oráculos caldeos, los oráculos de Apolo, sobre el templo de Delfos y sobre los oráculos civilinos, y todo esto nos vamos a dar cuenta que ellos profetizaban a través de mujeres perversas. Bueno, voy a adelantar un poquito en cuanto vamos a hablar de la patrística, pero uno de los padres apostólicos dijo cómo era posible que los griegos tuvieran como profecía verdadera los oráculos griegos o los oráculos paganos cuando tomaban como profetisa a mujeres prostitutas. O en este caso lo que hacían los sacerdotes de los templos paganos era, por ejemplo, tomar una mujer virgen, una muchacha virgen, y bueno, a través de sus ritos paganos y endemoniados básicamente, la muchacha, profetizaba. Y al final de la mántica, al final del dicho del oráculo, bueno, los sacerdotes, pues no sé si violaban o practicaban sexo con la mujer, la muchacha virgen que habían elegido como oráculo. Bueno, esto era básicamente la vida en cuanto a la religión griega, hablando del aspecto del dios Apolo. Y entre todos los otros dioses olímpicos, bueno, eran diferentes prácticas, pero practicaban todo esto dentro de la religión griega. No, esta era la vida de la religión griega, si se dan cuenta, no era una religión conservadora. Su vida religiosa no era una vida que realmente fuera de moral o fuera una enseñanza hacia fortalecer a la familia, sino a todo lo contrario, lo que traía ya el naciente mundo cristiano, era todo lo contrario. Y bueno, ustedes van a entender después el contexto de las persecuciones y por qué odiaban el cristianismo, porque era contra su pensamiento. Y bueno, esto era en cuanto ellos practicaban el misticismo, que tiene que ver también con la mántica pagana. Practicaban la magia, la hechicería, acabo de decir, los oráculos paganos, ¿no? Ellos practicaban todo lo que es el ocultismo en esta época, bueno, en un nivel más cultural. Ellos lo manejaban en un mundo más culto, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo era hechicería y era magia. Y bueno, también rendían cultos a los héroes. Rendían culto también a los héroes. Tan solo por mencionar a los espartanos, bueno, hubo una época de los espartanos que, bueno, podemos recordar, y es un evento histórico, es un evento real, de la guerra de las Termópilas. La guerra de las Termópilas existió 300 años antes de Cristo y bueno, vaya que fue un evento único recordado por la historia. Y de hecho es uno de los momentos cumbres que cambió el rumbo de la historia, la guerra de las Termópilas. Bueno, Leónidas con sus 300 hombres pelearon contra el ejército persa y bueno, en un pequeño estrecho pudieron vencer al ejército. Estamos hablando de miles contra 300 hombres. Esto es un evento histórico que cambió el rumbo de la historia, conocido comúnmente como Los 300. De hecho hay una película que se llama Los 300 y bueno, no está nada lejos del dato histórico esa película. Pero bueno, la guerra de las Termópilas fue un evento que cambió el rumbo de la historia y bueno, Leónidas, ni se diga, el rey espartano que llevó a la victoria y que cambió el rumbo de la historia, se le hizo monumento y bueno, cantidad de cosas. Y héroes de ese tipo que los griegos tuvieron en su época, se les rendía también culto a estos héroes. Y bueno, también estudiar la mitología griega, bueno, es un asunto también que tiene que ver con los dioses. Y bueno, creo que hoy en día encontrar libros sobre mitología griega es abundante, pero bueno, hay editoriales muy buenas como Alianza o Credos o RBA. Yo, por ejemplo, tengo el de Robert Gravets, que es el más completo, que es de la RBA, y bueno, es el completísimo en cuanto a hablar sobre los dioses y la mitología griega. Lo recomiendo ampliamente también. Y bueno,
Otro de los temas que quisiera hablar es sobre los banquetes que hacían los griegos. Ellos hacían banquetes y era un asunto que también adoptó la cultura romana. Los banquetes eran con gula. Esto es tremendo, pero lo practicaban. Por ejemplo, esos banquetes, y principalmente banquetes donde invitaban a personajes de muy alta sociedad, exclusivos. Bueno, se les servía sus alimentos y era una mesa sumamente larga y al lado de los alimentos se les servía una bandeja. Esa bandeja era separada porque terminando de comer los griegos, bueno, terminando de comer hasta hastiarse, hasta saciarse, bueno, ellos se provocaban el vómito y sobre esa bandeja que les había sido dada, vomitaban, devolvían y bueno, tenían su estómago listo para seguir comiendo. Esto hacían los griegos y bueno, un asunto que adoptaron los romanos. Y bueno, normalmente estos banquetes terminaban en asuntos inmorales que ya también cité. Bueno, esto era la vida de los griegos, ¿no? Esto era la vida que llevaban los griegos, una vida totalmente tremenda, ¿no? Y bueno, su lenguaje y cultura dominaba las naciones a su alrededor. Por ejemplo, la cultura eh, la cultura griega y el lenguaje griego, bueno, vaya que fue tan importantísimo, tan tremendo. Es más, fue la lengua griega tan fuerte, tan, ¿cómo podría decirlo? Tan influenciante, una manera extraordinaria, que el Nuevo Testamento, o sea, el Nuevo Testamento inspirado por el Espíritu Santo, el Nuevo Testamento, el testamento que fue heredada a las naciones para que alcanzaran la salvación, fue escrita en griego precisamente, porque era la lengua oficial de esa época. O sea, todos los escritos en esa época estaban escritos en griego. Estar hablando sobre la cultura, por ejemplo, judía más adelante, pero por ejemplo, el judaísmo estaba perdiendo ya su lengua. Estaba perdiendo su lengua. Es más, el Antiguo Testamento ya no lo leían en hebreo, lo leían en griego. Y es cuando nace la famosísima versión Septuaginta o la versión de los 72, algunos dicen que 70, pero realmente fueron 72 teólogos que se fueron a Egipto a traducir nuevamente el Antiguo Testamento del griego koiné a su lengua natal, que fue el hebreo. Porque ya habían perdido toda la noción, y no, bueno, toda la noción, pero casi totalmente ya la noción de la lengua hebrea. O sea, los mismos judíos ya leían el Antiguo Testamento en griego. O sea, tanto fue esta influencia que tuvo los griegos que llegaron hasta esas instancias. Y bueno, y su cultura, ¿no? Su cultura fue sus monumentos. Si ustedes todavía ven en algún documental o tienen el privilegio de ir a Grecia, sería un gran regalo de Dios ir para allá, Grecia, Roma o Jerusalén. Cualquiera de estos lugares sería hermoso. Como dijo un cierto hombre, si Dios me concediera tres cosas, yo le pediría, dentro de esas tres cosas, ver el resplandor de Grecia y Roma, ver a Pablo predicar y a Jesucristo encarnado. Y vaya que una petición muy buena, pero bueno, creo que nunca sucederá. Y en este caso, creo que ver la cultura, ver las bellas artes, híjoles, Grecia era de lo mejor. Ellos ellos revolucionaron todo lo que ya venían haciendo los babilonios, los coptos, y bueno, ellos hicieron algo totalmente, realmente tremendo, ¿no? De tal manera que, bueno, las mismas artes llevaron a la gente a la adoración, imagínense. No es como muchos dicen que los cristianos prohibieran las imágenes, las esculturas. No. Y esto es un error pensar o escuchar, pensar que el cristiano primitivo aborrecía las imágenes. No. Es más, en un escrito que voy a mencionar en la carta patrística, Clemente Alejandría habla precisamente sobre esto, que no estaban en contra de las imágenes o esculturas griegas que eran esplendorosas y no estaban en contra de idolatrarlas, que era totalmente distinto. O sea, admirarlas y verlas es una cosa, decía Clemente, pero ya adorarlas ya es un asunto grave. Entonces los cristianos primitivos no hacían esto, no los adoraban ni mucho menos, pero sí se sorprendían de todo este esplendor que tenía Grecia. Y vaya que las naciones paganas y la misma Grecia, bueno, se rendían ante esas imágenes y las adoraban, porque había muchas imágenes de los dioses olímpicos y de los héroes griegos, ¿no? Entonces, esto era lo que practicaba los griegos, la vida inmoral, en los templos, en las calles, en sus propias casas y en las fiestas.
griegas. Bueno, tenían en muchos lugares en que practicar toda su inmoralidad y toda su filosofía. Estaban en el Areópago consultando nuevas filosofías, estaban adoptando nuevas enseñanzas, se ocupaban los filósofos griegos en escuchar nuevos dioses, y bueno, esa era su vida de los griegos, la cultura, la intelectualidad, el conocimiento, el paganismo o una vida inmoral. Esto es la época del cristianismo primitivo en el cual se desenvolvió, en época en el mundo griego. No, esto era Grecia en el mundo del cristianismo primitivo. O sea, si el cristianismo primitivo volteó a ver su mundo en esa época, pues era este. ¿No? Yo quisiera hacer una pregunta antes de seguir. No pensamos que estamos viviendo épocas de mucha marginación, pero yo quisiera preguntar, ¿realmente estamos viviendo una época de mucha marginación como la época del cristianismo primitivo? Bueno, terminando este capítulo creo que nos va a quedar grande el sombrero, yo creo que no, y vaya que el cristianismo tuvo que pasar por esta razón. Las mujeres griegas, es un asunto sumamente impresionante. Uno podría pensar que las mujeres griegas vestían de lo mejor, porque así se nos ha pintado en muchas pinturas, ¿no? Que eran las mujeres del Senado, perdón, que eran mujeres respetadas aún en el mismo Senado romano, que sí eran admiradas por su belleza, pero hasta ahí. Pero pensamos que también eran mujeres de alcurnia que podían entrar a los mejores lugares, pero históricamente esto es incorrecto. El trato de las mujeres en Grecia, y esto precisamente, principalmente en Atenas, que era una ciudad muy importante ahí, aún ahí las esposas no eran sino esclavas sin ningún derecho ante la ley. O sea, una esposa griega era una esclava sin ningún derecho a ley, ante la ley, ¿no? Por ejemplo, en el teatro o en el circo romano, en el teatro griego o en el circo romano, eran echadas hasta la parte de arriba, hasta la última parte. O sea, los esposos y los hombres podían estar en los mejores lugares y a sus mismas mujeres les mandaban hasta el último final, perdón, hasta la parte final donde estaban sentados los esclavos. Los esclavos también, si alcanzaban algún lugar, bueno, se les permitía entrar, pero hasta la parte última donde estaban precisamente los no deseables o los no aceptables de la sociedad. Bueno, al lado de ellos se sentaban las mujeres griegas. O sea, esto es interesante y esto es impresionante. O sea, una mujer griega de una posición económica grande no importaba. O sea, era el mismo trato. Sea una mujer griega de mucho dinero o no tuviera dinero, los ponían al lado de los esclavos. Esto era el trato de las mujeres en la época de Grecia. Normalmente practicaban el aborto. Si eran niñas, ya para tener una niña en la época del cristianismo primitivo, en el mundo de Grecia, y eso también lo adoptaron los romanos, tener una niña en esa época era un motivo, híjoles, de dos cosas. Una, de vergüenza. O sea, una hija en esa época era un motivo de vergüenza social. La sociedad te miraba con desprecio si tú tuvieras una hija. Y bueno, para no tener este desprecio en la sociedad, bueno, las mujeres griegas preferían abortarla. Su esposo decía, ¿sabes qué? Abórtala. No quiero ser una burla a la sociedad. Y bueno, aparte, si querías tenerla, si por amor a tu familia, y fuera alguno de los casos que por amor a su familia te daban a luz a la niña, bueno, mantener una niña era muchísimo más caro que tener un varón. O sea, tener un varón en esa época era un privilegio. Un hombre griego o un hombre romano era de mucho privilegio. Una mujer era motivo de vergüenza y de muchísimo gasto. Así es que, bueno, los romanos y los griegos decían, bueno, si la mujer es motivo de vergüenza y es caro la manutención, bueno, ellos elegían el aborto. Y lo mismo pasaba con los romanos. Los romanos, cuando estaban ejerciendo el circo romano, ejercían sus funciones, bueno, sus mujeres eran tratadas como esclavas. Era lo mismo. Hay cartas, hay escritos que han dejado claro acerca del trato a la mujer o el desprecio hacia las mujeres. Por ejemplo, hay de un militar romano que escribe a su mujer diciéndole acerca que pronto regresará a su casa. Pronto regresará a su casa y que bueno, será un placer regresar nuevamente después de aquella batalla en la cual él estaba. Y que bueno, le estaba por enterado que ella estaba dando a luz su esposa. Y le escribe una carta, bueno, si te nace niño, consérvalo, que llegaremos y bueno, lo educaremos. Y si es niña, deséchala, abórtala. Y bueno, si ustedes estudian algo sobre los grandes escritores romanos, está, por ejemplo, Tácito, es un historiador clásico y el más respetado del mundo romano.
Tácito se casa con una niña de 11 años y bueno, esto era normal en el mundo de Grecia y de Roma, casar a las niñas a una temprana edad, casarlas a los 11, 12, 13, 14 años. Esto era un motivo de deshacerse también de las niñas porque era un motivo muy caro de manutención y bueno, un motivo de burla en la sociedad. Y bueno, esto era el trato de la mujer, tanto de los romanos y de los griegos. Esto es el contexto cultural de Grecia en cuanto a la vida cristiana del primer siglo. Ahora hablaré sobre Roma. Los romanos es el segundo pensamiento o la segunda línea que tuvo que convivir o tuvo que vivir el cristianismo primitivo. Y Roma, bueno, Roma principalmente amaba gobernar. Sus gobernantes amaban el gobierno, amaban el poder. Si, por ejemplo Grecia era sobrepasante en cuanto a intelecto, bueno, Roma era por excelencia gobernador, ¿no? De los que sabían gobernar, por supuesto que era Roma. De los que sabían hacer legislación y los que sabían hacer ley, era Roma. En todas las naciones, en cuanto hablamos de política y en cuanto hablamos de emperadores y cuando hablamos de gobierno, bueno, Roma era lo más respetado en el mundo. Era una de las políticas más fuertes y bueno, no solamente políticamente, no solamente amaban el gobierno y el imperio, sino su ejército militar. Su ejército militar fue el mejor ejército de su época. Si hubiese una guerra mundial en esa época, definitivamente Roma vencía y Roma conquistaba. Porque Roma era, sobre todas las cosas, el ejército mejor preparado, el ejército mejor adiestrado, con el mejor armamento y la mejor disciplina. De tal manera que para el apóstol Pablo tener que ilustrar la vida de un guerrero cristiano usa la armadura de un romano. No hubo una mejor ilustración para Pablo que un guerrero romano disciplinado y entregado y obediente hasta la muerte. Entonces el apóstol Pablo toma la forma de un soldado romano para tratar de dar una alegoría al cristianismo que eso tendría que ser para Cristo, ¿no? Y bueno, esto era el ejército romano, el mejor ejército de las naciones de su época. No había una mejor milicia, no había un mejor ejército, una mejor legión que el ejército romano. Y esto, bueno, esto era Roma, ¿no? Si se quería levantar alguien contra ellos, pues era casi imposible poder vencerlos, ¿no? Y bueno, tenían el control económico. Y esto se ve claramente cuando Jesús mismo, en el mundo del judaísmo, levanta una moneda y bueno, está el cara de César. Cara de César, y bueno, dice a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, porque, bueno, el mundo romano dominaba la economía. Había un monopolio de economía que bueno, que de tal manera que algunos apóstoles de Jesús, en el caso de Mateo, eran recaudadores de impuestos, trabajaban para el gobierno romano. O sea, ellos tenían un control monetario. O sea, ellos, si hablamos de la nación más poderosa, hoy en día, hablando económicamente en esa época, pues era Roma. Roma no solamente tenía un control económico fuerte, sino tenía monopolizado también y tenía bajo el control de otras naciones y bajo su moneda, ¿no? Bajo su moneda, bajo su imperio, tenía otras naciones. Y bueno, esto era Roma, una Roma de poder, una Roma de una milicia grande, una Roma enriquecida, una Roma que tenía un monopolio económico y político realmente extraordinario. Y bueno, y también lo que practicaban en la época del cristianismo primitivo, el cristianismo naciente, y es aquí la cuna del cristianismo en el mundo romano, bueno, tenían a los emperadores como dioses, le rendían culto a los emperadores, ¿no? Y esto era parte de la religión romana, o parte de su vida de fe, si lo quiero de esta manera. Ellos rendían culto a los emperadores y bueno, lo hacían como si fueran dioses. Y bueno, otra de las cosas que los romanos hacían era el tráfico de esclavos, ¿no? El tráfico de esclavos existió por muchos siglos. Y bueno, en la época de Pablo, en la época del cristianismo primitivo, esto era muy común, el tráfico de esclavos. Los romanos amaban comprar esclavos a través de subastas. Subastaban esclavos y bueno, algunos hacían a través de compra directa, pero su entretenimiento era comprarlos a través de subastas. Y los romanos ricos, bueno, amaban que esos esclavos cuidaran sus casas, ¿no? Como un guardián y para otros trabajos domésticos. De hecho, se piensa históricamente que Lucas fue un esclavo, que Lucas fue esclavo y que bueno, en sus tiempos libres, que era muy poco el tiempo, estudiaba. De tal manera que terminando de estudiar, bueno, le paga su libertad
y bueno, es cuando inicia su ministerio, pero se piensa que Lucas fue un esclavo, históricamente, ¿no? Y este dato es interesante. Y bueno, mucho del cristianismo primitivo se le era permitido, mucho del cristianismo primitivo era esclavo. O sea, la mayoría del cristianismo primitivo eran esclavos y eran pobres, ¿no? Y bueno, en este caso les permitía tener cierto acceso por un tiempo limitado, en este caso, bueno, en el teatro o el circo romano. Ellos amaban ir al circo romano, bueno, como les acabo de decir hace un momento, pero los mandaban hasta la parte de arriba. Esto era también otro estilo de vida de los romanos, siguiendo este hilo, bueno, el circo, donde, bueno, empezaron a través de peleas entre animales sencillos, bueno, con una atracción tremenda. Haber creado el Coliseo, bueno, no fue cualquier cosa, un esplendor para los romanos, bueno, y era griegos y romanos se reunían ahí en el Coliseo, bueno, a ver peleas nada extraordinarias, que al principio fueron muy motivadoras y muy alicientes, que posteriormente perdió sentido, que los romanos tuvieron que innovar para poder seguir atrayendo a sus multitudes. Y bueno, cuando fueron trayendo animales de otros reinos, de África, de otros lugares, como elefantes y animales muy grandes. Y esto hacía espectacular el espectáculo, ¿no? Esto hacían, bueno, cuando veían un elefante, a un león, miraban animales feroces, pelearse uno contra otro, diferentes razas. Bueno, fue un asunto de mucho auge, ¿no? Que levantaba el Coliseo romano. Posteriormente fue perdiendo su encanto. Y bueno, es cuando ya estamos hablando sobre la época del cristianismo primitivo, que esto hablaré en la época de la persecución o de los mártires. Bueno, ya donde ya innova el gobierno romano y bueno, empieza a meter ya animales con cristianos en el Coliseo, ¿no? Entonces, esto era la vida de los romanos en cuanto a entretenimiento, en cuanto a la vida de los esclavos, bueno, es lo que hacían, es lo que practicaban, ¿no? Ellos tenían el control de estas cosas. Y bueno, también dirigían el negocio de los sacrificios y del sacerdocio. El sacerdocio ya no era puesta por la mano de Dios o por voluntad divina, en el caso de todo aquel linaje de Leví y el sacerdocio de Aarón, por ejemplo, que eran elegidos por Dios. Bueno, los romanos, para no causar problemas con los judíos, bueno, sí los elegían del linaje de Leví, descendientes de Aarón, elegían a un descendiente, pero no solamente porque fuera descendiente, ni porque fuera por voluntad divina, sino por estrategia política y conveniencia económica, ¿no? En este caso, bueno, el sacerdote en el tiempo de Jesús era un sacerdote totalmente corrompido, pero porque estaba aliado con los romanos, ¿no? Tan solo en el templo, cuando llega a volcar las mesas y decir que esta es cueva de ladrones, bueno, todos aquellos animales que estaban vendiendo ahí para sacrificio, porque los vendían a un precio muy caro en el templo, aparte de venderlos a un precio muy caro, era un negocio dirigido por los romanos. O sea, los judíos sí, el Sanedrín sí dirigían el negocio en cuanto a apariencia, pero detrás de todo el movimiento monetario, bueno, estaban los romanos, y tenían que darle un impuesto muy alto para seguir funcionando en el templo y seguir con el negocio de los animales de sacrificio. Entonces, tenían que poner un sacerdote que estuviera vendido, un sacerdote que estuviera aliado con los romanos y que pudiera representar al pueblo, ¿no? Esto era lo que pasaba dentro del judaísmo, bueno, dominada por el gobierno romano, y bueno, ya no era una decisión fácil, ya no era un asunto de cierta libertad, sino que ya estaba impregnado bajo el poder romano el asunto del templo. Y esto es muy triste, ¿no? Que estaba gobernado por un mismísimo César, bajo la voluntad de algún emperador y gobernador de la ciudad. Y bueno, esto era en cuanto el asunto de la economía en el templo y por asunto de los romanos. La literatura abundante que existió en esta época, el cristianismo primitivo, bueno, hablando de Roma, bueno, fue muchísimos escritores que escribieron no solamente en contra del cristianismo, sino ideas que iban en contra del cristianismo, y no ataques directos, algunos eran ataques directos, algunos no, pero todo el pensamiento de todos los escritores romanos, bueno, fueron muchísimos. Por ejemplo, pues tan solo a Tácito, Sutenio, Plinio el Joven, Marco Aurelio, Marco Cornelio Frontón, y entre otros que escritores romanos que, bueno, odiaban al cristianismo y que estaban en contra del cristianismo. Y bueno, sus escritos los pueden encontrar. Yo básicamente he estudiado casi a todos ellos y bueno, están en la biblioteca, bueno, excepto a
Marco Cornelio Frontón, que bueno, es un escrito muy difícil de conseguir y bueno, espero algún día conseguirlo, pero bueno, se lo recomiendo muchísimo a estos escritores para entender el pensamiento romano de esa época y bueno, para ver qué es lo que escribió en contra del cristianismo. Y eso, bueno, se está citando, por ejemplo, a Marco Aurelio en unas persecuciones, por qué persigue el cristianismo, y bueno, estaré citándolo a él en sus escritos. Pero bueno, tan solo Tácito, Plinio escriben en una época igual muy temprana en el cristianismo primitivo, en cómo está creciendo ya un cristianismo en sus imperios y bueno, la única forma de detenerlos era pues volviéndolos a sus dioses paganos o matándolos, no había otra, ¿no? Y bueno, en sus escritos se refleja todo esto. Bueno, y para esto, bueno, también de parte de Roma, el contexto cultural que tuvo que vivir la naciente iglesia fue precisamente sufrir las persecuciones romanas y sus crueles castigos. O sea, no solamente eran persecuciones y ya, sino eran sus crueles castigos, azotes, cárceles, mazmorras, crucifixiones y martirios diversos, muy crueles. Esto era lo que tenía que vivir la iglesia cristiana por manos del imperio romano, ¿no? Esto es lo que tenía que pasar dentro del cristianismo primitivo, o lo que tenía que vivir, bueno, las persecuciones romanas. Y vaya que no fueron una, dos, tres, ni cuatro, ni cinco, fueron varias, que en su momento estaré hablando. Y bueno, esto era lo que tenía que vivir en su contexto cultural la iglesia naciente. Y bueno, esto lo que voy a citar va de la mano con lo que voy a seguir citando en cuanto a la tercera línea de pensamiento, que es el judaísmo, pero quise citarlo aquí en los romanos porque precisamente es un romano el que destruye el templo, que es Tito. Tito con su ejército romano destruyen el templo, ¿no? Destruyen el templo en el año 70. Y bueno, lo estaré hablando en el judaísmo, pero bueno, fue un hombre que a través de su padre Vespasiano se le da la autoridad, que precisamente Vespasiano era un emperador romano en esa época y era un hombre que perseguía la iglesia. Y bueno, Tito se encarga no solamente de una de las guerras más memorables del judaísmo, sino que destruye el templo, el segundo templo, ¿no? Y bueno, según Josefo, las fuentes de Josefo, bueno, recomiendo mucho para entender la cultura judía y cristiana del primer siglo, bueno, de primera mano, definitivamente está Flavio Josefo. En este caso, estudiar la guerra de los judíos y antigüedad de los judíos, que narra precisamente la historia del judaísmo, pero para entender la destrucción del templo y entender todas las guerras que se levantan en esa época, bueno, hay que estudiar la guerra de los judíos. Y bueno, precisamente Flavio Josefo dice que la intención de Tito al principio no era destruir el templo. Jesús ya había profetizado la destrucción del templo y Tito, bueno, su idea no era destruirla. Entonces, ¿por qué fue destruida? Bueno, para empezar, si Dios ha dicho algo, ha determinado algo, así tendrá que ser. Y bueno, vaya que lo destruyeron porque su ejército romano fue tanta la evocación, tanto el calor que tuvo de la persecución, que terminaron destruyéndolo. Históricamente profanaron el templo, saquearon los instrumentos del templo, sacaron todo lo que estaba en el templo, los instrumentos sagrados, y bueno, cometieron actos inmorales que no voy a mencionar, pero bueno, se mofaron del templo judío, del segundo templo. Bueno, los romanos tuvieron que pagar muy caro esto, pero vaya que esto sucedió en el año 70 a través de un ejército romano, destruyeron el templo. Y esto es el contexto cultural en cuanto al mundo romano que tuvo que vivir el cristianismo naciente. Ya vimos a Grecia, ya vimos a Roma, y bueno, yo creo que a estas alturas podemos darnos cuenta que bueno, el cristianismo naciente no fue un cristianismo tan sencillo, no fue un cristianismo tan fácil de sobrellevar, y sobre todo porque era gente muy humilde y gente esclava por generalizar la iglesia primitiva. Esta vez vamos a ver sobre, pues, realmente al final de este capítulo, que no solamente fueron ellos, es más, ellos no iniciaron el cristianismo, pero fueron parte fundamental del cristianismo, los esclavos y la gente pobre que se fue añadiendo al cristianismo. Pero todos ellos tuvieron que vivir en este contexto. Y en el último contexto que tuvo que vivir el cristianismo, básicamente fue el judaísmo. Vaya que el judaísmo, si ustedes lo estudian, es motivo de mucha gratitud, es motivo de mucha verdad y de mucha gracia, porque bueno, gracia me refiero que favor de Dios, a través de ello llegó a la salvación, ¿no? Y alcanzamos los gentiles esta bendición tan grande. Pero bueno, el judaísmo, a pesar de la vida helenística que lo rodeaba y seguía,
bueno, ellos todavía seguían con su mundo de sacrificios. En el segundo templo ellos todavía siguen con sacrificios, pero con una cierta libertad que acabo de mencionar hace un momento, bajo la supervisión del gobierno romano. Toda la vida práctica religiosa del judaísmo estaba supervisada por el gobierno romano, ¿no? Y bueno, lo podemos ver en el templo que ya mencioné. Bueno, hay un asunto bien importante porque dentro del judaísmo había un lugar llamado Palestina y esto, bueno, era un lugar clave y envidiable porque su situación geográfica fue motivo de muchas desgracias, ya que contaba con un camino que llevaba de Egipto a Asia y de la Arabia al Asia Mayor, lugar codiciado por muchos imperialistas de diversas naciones. O sea, era un lugar que conectaba muchos caminos, era un lugar estratégico sumamente grande para llegar a diferentes naciones y bueno, fue un lugar de muchísimas guerras, de muchísima codicia, y no solamente eso, sino que era un lugar de mucho núcleo de comercio y de inmigración. O sea, no solamente era un camino de muchísima facilidad de poder llegar a otras naciones, sino que era un lugar de mucho comercio. Y era un lugar que existía precisamente dentro del judaísmo, en la nación del judaísmo, y que bueno, fue un motivo de mucha codicia de esa época, y algo que tuvo que soportar el judaísmo precisamente en el cristianismo primitivo. El judaísmo, a pesar de ser la religión más respetada después de la destrucción del templo, se ocuparon en la ley y en sus interpretaciones. Israel, los judíos, era de la religión más respetada, a pesar de todo lo que estaba viviendo, sí era la religión más respetada, era la nación elegida por Dios, y los griegos romanos lo sabían hasta cierto punto, y entonces, bueno, se respetaba, pero tristemente después de la destrucción del templo, las enseñanzas se trasladaron a una escuela de una ciudad muy pequeña, se tuvo que trasladar las enseñanzas de los rabinos, las enseñanzas, y bueno, y en los hogares se tenía que estudiar la ley. Y bueno, se ocuparon precisamente de seguir interpretando la ley, ya no los sacrificios, porque no había forma de ofrecer sacrificios después de la destrucción de Tito en el año 70. Y bueno, tenían que seguir adelante con su vida práctica como judíos. Y bueno, lo hicieron a través de interpretar la ley. En eso se ocuparon en los últimos años. Desgraciadamente, con el paso del tiempo, empezaron a ser más influenciados por el helenismo, que bueno, los judíos fueron perdiendo poco a poco su lengua hasta adoptar el griego koiné. Y bueno, esto es lo que se le conoce como el comienzo del judaísmo helenístico, ¿no? Empezaron a helenizar al judaísmo. Y bueno, esto es lo que pasa en cuanto a la vida del judaísmo. Después de la destrucción del templo tuvieron que innovar su vida religiosa, bueno, mandar la vida de enseñanza a una escuela muy pequeña y posteriormente en los hogares a interpretar la ley. Y bueno, quiero terminar hablando sobre los 7 años de tragedias judías. Hubo 7 años que en el contexto histórico de la iglesia primitiva tuvo que pasar 7 años de tragedias judías. Por ejemplo, Hesio Floro, un procurador romano que amaba el dinero pero odiaba a los judíos. Odiaba a los judíos, bueno, cuando hubo una escasez de economía en su ciudad, bueno, entró al templo y robó la plata que había en el templo, ¿no? El del segundo templo. Y bueno, esto hizo que los judíos se enfadaran y bueno, profanaron el templo sagrado. Y bueno, Vespasiano en su soberbia, Hesio Floro en su soberbia, envía una tropa hacia los judíos, ¿no? En aquel entonces, bueno, ya en el año 66 inicia esa revuelta judía, bueno, llamada como la revuelta judía, la famosísima revuelta judía, es iniciada por este acto de Hesio Flavio, que empieza en el año 66, que se extendería 7 años más, pero no solamente por la revuelta judía, sino que en el año 66 los romanos empiezan a asediar, a situar la ciudad de Jerusalén y bueno, hacen que los judíos empiecen a pelear en contra de ellos, ¿no? Por la mano de Dios, y esto es extraordinario. Si ustedes leen Flavio Josefo, Guerra de los Judíos, es extraordinario la revuelta judía, porque por la mano de Dios
ellos vencen a los romanos. Esto es inexplicable porque los romanos era un ejército, como acabo de repetirles, un ejército militar que sobrepasaba a las naciones y que en número era superior, muy superior a los judíos, y bueno, los vencieron milagrosamente. Esto no se lo podía explicar a Jesús Flavio, y bueno, hay otro hombre, un militar muy reconocido en la época, bueno, estamos hablando ya en el año 68 aproximadamente, que va con un ejército de 20,000 tropas romanas, y bueno, sitúan la ciudad de tal manera que después de 6 meses que no podían salir los romanos, bueno, los judíos, perdón, de la ciudad de Jerusalén, que estaba rodeada por el ejército romano, bueno, empieza a morir de hambre, ¿no? Así terminan con esa parte de Jerusalén. Bueno, por el otro lado, bueno, después, en el año 70, viene la destrucción del templo, destruyen el templo, el segundo templo, y bueno, esa es la segunda gran catástrofe que pasa en medio del judaísmo. El primero la vuelta judía, después la destrucción del templo, y bueno, para acabarla, la guerra de Masada, ¿no? La guerra de Masada, ya en los últimos años que acabamos de mencionar, en los últimos 7 años de tragedia, bueno, la guerra de Masada es tremendo, ¿no? Porque los judíos pelean hasta la muerte con los romanos, tarda muchísimo la batalla, de tal manera, bueno, que se extiende por todo el imperio, y bueno, logran cruzar las 3 murallas donde estaban los judíos resguardados, pero hay algo aquí interesante y triste, que bueno, cuando los romanos llegan ya donde están los judíos escondidos en la guerra de Masada, hallan que todos están ya suicidados, todos se suicidan porque bueno, dejaron una inscripción diciendo que pues no iban a dejar que los atrapara una nación pagana por un ejército pagano y que no merecían ser atrapados por ellos, y bueno, preferían matarse, preferían morirse. Esto es la guerra de Masada, ¿no? Donde los judíos, en su honor como judíos, no quieren morir, no quieren ser atrapados por una legión pagana y bueno, deciden suicidarse. Esos son los 7 años de tragedia que pasan en el contexto del judaísmo. Y bueno, en esto los judíos, bueno, los cristianos no tuvieron nada que ver. Los cristianos estaban en otra ciudad, y es aquí donde empieza ya las diferencias, porque el judaísmo, y algo que debe quedar sumamente claro y que es de suma importancia que conozcamos, que el cristianismo nace precisamente de pura sangre judía. O sea, el cristianismo primitivo, o los primeros cristianos, si queremos llamarlo así, fueron judíos. No hay gentilismo. De hecho, si ustedes leen desde la elección de los apóstoles eran judíos. Los 70 que elige Jesús eran judíos. Los 500 hermanos provenían de sangre judía. Y bueno, si podemos ver ya del inicio del cristianismo, bueno, estaba compuesta por puros judíos. No había gentilismo. Y bueno, esto era motivo de que, bueno, había una simpatía entre los nuevos creyentes cristianos hacia el judaísmo, porque venía de ahí la promesa, ¿no? Y ahí había nacido el cristianismo. Pero bueno, cuando los cristianos en la guerra de Masada, bueno, no se involucraron, bueno, el judaísmo básicamente rompe esa amistad con el cristianismo gentil, rompen toda ética de honor, y bueno, es ahí donde se separan básicamente, ¿no? Y empieza a crecer la iglesia cristiana, pero ya por gentiles, y el judaísmo básicamente se va separando de ellos, porque básicamente lo tomaron como traición no haberlos apoyado en la guerra. Pero los judíos, bueno, entendieron la pacificación por una parte, y bueno, ellos no quisieron involucrarse en esta guerra. Esto es el contexto cultural en el cual el mundo cristiano se desenvuelve en estas 3 líneas, en la línea de Grecia, en la línea de Roma y en la línea del judaísmo. Esto es lo que el cristianismo primitivo tuvo que ver y tuvo que sobrellevar, y bueno, su diario vivir era rodeado de todas estas cosas. Así es que bueno, termino con una pregunta diciendo, bueno, el cristianismo que vivimos hoy en día, decimos que es de pruebas y de lucha. Bueno, prefiero que lo piensen dos veces antes de decirlo. Prefiero que lo piense antes de decir que bueno, oren por usted, porque esa va a ser una lucha muy fuerte. Prefiero que lo piense antes de decir que ya no puede más. Piénseselo antes de pedir oración, piénselo antes de exponer una causa que quizás no tiene sentido y no tiene ningún valor, hablando de tribulación alguna, o de angustia alguna, o de compadecimiento alguna. Porque bueno, el cristiano primitivo no creo que dijeran, oren por mí, ¿no? Ellos oraban por ellos mismos. Es más, hay un texto, con esto termino, hay un texto muy mal interpretado por la iglesia hoy en día. Y el texto se encuentra en Romanos capítulo 9, versículo 9 y 10.
donde el apóstol Pablo le dice a la iglesia precisamente que si confesaras al Señor Jesús con tu boca y creías en todo tu corazón que Dios levantó a los muertos, serás salvo. Y bueno, ese texto se ha tomado hoy en día en cuanto, si confiesas al Señor como tu Salvador, bueno, eres salvo. La famosa llamada oración de fe, ¿no? Y se piensa que, bueno, a través de una oración de fe tú te conviertes. Pero es que el apóstol Pablo no estaba diciendo eso, ni era el contexto cultural. Y lo que acabamos de ver creo que nos deja más claro realmente qué era lo que la iglesia vivía. Y bueno, básicamente el apóstol Pablo decía esto, que si eras perseguido por un ejército romano, o si eras delatado por un helenista, o si eras persuadido a dejar el cristianismo, tú tendrías que decirlo, que eras cristiano con todo honor y que Jesús era tu Salvador. Y entonces serás salvo. O sea, se refería el apóstol Pablo que esta confesión era en medio aún de persecución y en medio de muerte, la confesión. No era un asunto meramente mecanizado de una oración como se usa hoy en día. No, es una muy mala interpretación que se nos ha dado por no conocer el contexto histórico de Grecia y Roma del cristianismo naciente, ¿no? Entonces, hoy en día, un cristianismo que se ha deteriorado en muchas áreas, bueno, se debe precisamente a no conocer el contexto cultural y no apreciarlo también, ¿no? Y entonces, bueno, esto es lo que se vivió en la iglesia primitiva. Próxima clase estaremos hablando sobre la vida ya de los primeros cristianos. Primero quise hablar, como les dije al principio, del contexto en el cual se movían para ver su vida práctica de cada uno de ellos. Así concluimos este video, así concluimos esta transmisión y bueno, espero que nuevamente haya sido de mucha bendición para sus vidas y que el Señor les bendiga mucho.